Bueno, aquí estamos, debajo de mis mangos, una belleza extraordinaria, cielo azul, una brisa otoñal que bate la arboleda. Y aquí estamos hoy 30 de octubre diciendo lo que pensamos, lo que queremos, lo que buscamos, lo que por necesidad le corresponde a Cuba, a esta Cuba de aquí de dentro. Sé que muchos no quieren escuchar esto, otros no les interesa escuchar y a otros le perjudica escuchar esto. Pero yo de todas formas lo voy a decir porque yo soy un hombre libre aún dentro de esta isla esclava, sometida a las ambiciones del poder. Hay muchas cosas de qué comentar, pero esencialmente yo voy a emitir opiniones sobre tres nada más. La destitución del viceministro Jorge Luis Perdomo Vilella, la situación alimentaria en Cuba y la emigración. Vamos a comenzar por la situación alimentaria, que es terrible. Aquí a esta zona del globo fue que llegó hace 4 días el arroz de la canasta básica de octubre. Lastimosa situación. Niños como el hijo de mi sobrino, que lo tengo aquí bien cerca, ingiriendo en sus comidas plátano hervido con algún picadillo de tercera categoría. Pero por lo menos podía comer plátano hervido por el pedacito de tierra que yo tengo y se cosechan los plátanos. Porque si lo vas a comprar, un gran por ciento de cubanos no pueden comprarlo porque una mano de plátano vale 150 pesos. Esto quiere decir que hay muchos niños que no tenían ni el plátano para comer. Niños y adolescentes también. Es abusivo lo que hace el gobierno con la población cubana. Esa martirización que se ha llevado a cabo durante 65 años. Unas veces más y otras veces menos. Pero a todas esas, a veces tienen el plátano, pero no tienen con qué cocinarlo, porque la situación del gas está caótica. Pero no porque no haya gas, sino por la mala administración de los funcionarios del gobierno, un 90% de ellos con carné del partido en el bolsillo. O sea, que el culpable es el sistema gubernamental y el Partido Comunista de Cuba. Una situación alimentaria insostenible, abusiva, despiadada, quizás con el objetivo de hacer una campaña política y culpar al embargo norteamericano de todo esto, que no tiene nada que ver con la situación alimentaria dentro de Cuba hoy. Vamos a pasar al segundo tema. Viceprimer ministro José Luis Perdomo Vilella, destituido del cargo por irregularidades en el cargo. Asombroso. Irregularidades en el cargo. Cuando hay irregularidades más irresponsabilidades, negligencia, estupideces en las más altas esferas del Estado, del poder, compuesto por el Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, el presidente de la República de Cuba, toda esa élite gubernamental que obstaculiza y entorpece el progreso de la nación. Así ha sido durante esos 65 años. Por eso es que estamos en el mismo lugar en desarrollo o más retrasado. Dicho sea de paso, este señor se dice que estaba vinculado a las MIPYMES. Cuando publiqué mi video con respecto a las MIPYMES, que era un programa gubernamental del Partido Comunista, muchos inclusive que se dicen enemigos, opositores del castrocomunismo, que viven en el exterior, no les gustó, porque ellos estaban aprobando, invirtiendo en las MIPYMES, así como el gobierno norteamericano, intentando abrirle espacio a las MIPYMES, creyendo erróneamente que abriendo ese tipo de empresa dentro de Cuba podrían en algún momento derrocar el castrocomunismo. Torpeza política, desde luego, porque un gobierno que tiene el control absoluto de la economía, del capital dentro de la nación, no lo va a debilitar algunas empresitas privadas que aseguré en aquellos trabajos de video que todo era un plan del Partido Comunista donde estaban vinculados funcionarios del gobierno. Pero además, quien no fuera
funcionarios del gobierno o exfuncionarios o exmilitares, vamos a decirlo en todos los términos posibles, estaba obligado a responder por los objetivos del Partido Comunista. A algunos no les gustó y no estuvieron de acuerdo conmigo. Desde luego, no me preocupé. Cuando emito un criterio, lo hago con fuertes bases analíticas, que las extraigo del análisis y de la práctica cotidiana, de lo que conozco, de lo que se vive y que tengo acceso a esos conocimientos. Las MIPYME siempre fueron y han sido un programa del Partido Comunista, y ratifico, quien las apoye está apoyando el plan del Partido Comunista. Un poco que en la misma... Cuba se prepara para tener pequeñas y medianas empresas. Así lo afirmó el viernes el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, al dar a conocer detalles sobre una reforma para reglamentar los emprendimientos en la isla socialista, donde predomina la empresa estatal. ¿Por qué algunas han sido atacadas por el gobierno? Porque han hecho todo lo contrario a los objetivos del gobierno. Los objetivos del gobierno con este tipo de empresa era eliminar las poquitas leyes del embargo, amortiguar el descontento de la población, controlar las fuerzas sociales que se estaban alistando para un cambio y que tarde o temprano iban a accionar en un cambio. Pero si tomaban ellos esas fuerzas sociales y las conducían a su favor, beneficiaban al poder del Estado, al régimen. Y así lo hicieron. Por poco lo logran todo, porque cubanos norteamericanos estaban apoyando ese tipo de empresa castrocomunista con capital de los Estados Unidos, con moneda dura, con el dólar. Para Cuba, la era de las vacas gordas, con la gran interrogante de quién realmente se va a beneficiar, el régimen o el pueblo. El Departamento del Tesoro, por órdenes de la administración Biden, está levantando de forma inmediata ciertas restricciones destinadas a que el cubano de a pie viva menos temeroso de violar la ley. Se abren las vías de comunicación, la adquisición, el acceso a los bancos en Estados Unidos. Es un paquete de enmiendas a restricciones existentes. Las nuevas medidas incluyen la autorización a servicios de Internet y programas informativos. Que el presidente Biden crea que de verdad hay empresas privadas en Cuba, es una locura. Empresas privadas de que tienen hasta 100 empleados, eso es una locura. Él lo sabe, la administración lo sabe, pero ellos quieren ayudar esta dictadura. ¿Por qué? Yo no sé, pero eso es algo que he dicho, que esta administración va a hacer, que va a abrir más y más apertura con el gobierno cubano, el gobierno que está oprimiendo su propio pueblo. El cubano que trabaja por cuenta propia se conocerá a partir de ahora como empresario independiente del sector privado. Hola Marilis, qué bueno poder conversar contigo de nuevo. Mira, yo tomo esta noticia con mucho entusiasmo. Eso quiere decir que estos empresarios que tienen una pyme hoy en Cuba pueden abrir cuentas en los Estados Unidos legalmente y trabajar bajo las reglas de los Estados Unidos. Yo pienso que esto es algo que es muy positivo. Que siempre hay alguien infiltrado, que va a haber alguna persona del gobierno. Esas cosas pasan. Yo converso con muchos de ellos que estoy convencido, porque algunos son familiares míos, que no son comunistas, que son empresarios que se les ha dado una oportunidad y quieren echar para adelante. Las pymes, en mi opinión, ya son un movimiento. Y si hoy hay 10.000 pymes, lo que yo quisiera es que hubieran 40.000 pymes, porque las pymes pudieran ser el movimiento que nos da una Cuba libre, algo que hemos añorado por 65 años y estamos en el mismo lugar. ¿Por qué me metí en esto de los cubanos? Por lo mismo que me metí con los seminarios, por conocer gente de Cuba, del pueblo, y por dejarles saber que en el exilio había gente que los respeta y que quiere el bienestar del cubano de a pie. A mí me habló de esto hace mucho tiempo Joe García. Tendrá derecho a abrir cuentas en Estados Unidos. Incluye además la transferencia de fondos. Le damos las gracias al presidente Biden
y el Departamento de Estado. Estas nuevas medidas ayudan a la sociedad civil y en particular las pymes, que son una creciente parte que ayuda a mantener a nuestras familias y a expandir la empresa privada en Cuba. Algo bueno para la nación cubana. Gracias, presidente Biden. Gracias, Departamento de Estado, y gracias a nuestros amigos del Congreso que apoyaron también. En medio del debate entre quienes se oponen y quienes apoyan la decisión, la administración Biden concluye que son medidas destinadas a apoyar al pueblo cubano. De acuerdo con la información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, quedan fuera de estas nuevas regulaciones los funcionarios del gobierno y miembros del Partido Comunista. Las nuevas medidas dejan sin efecto las operaciones bloqueadas cuando el expresidente Donald Trump frenó esos servicios en el año 2019. Pero como aquí la corrupción domina, algunas de esas MIPYMES se fueron por el aspecto de la corrupción y a no entregar al Estado, que no se le puede tocar, porque aquí se puede ser corrupto hasta que no atentes contra la parte del capital del Estado que dicen ellos que le pertenece. Puede ser un funcionario y estar corrupto dentro de un margen, dentro de límites. Si te vas de esos límites, sabes que te va a tocar la defenestración en cualquier momento. Para mí, todos los funcionarios dentro de Cuba están corruptos. Corruptos en todos los sentidos de la palabra. En el aspecto espiritual y en el aspecto físico o material. Y bueno, cada rato tenemos a un ministro, a un viceministro o a un funcionario que sobrepasa esos límites y entonces es destituido. Con el asunto de la MIPYME no me he equivocado. Lo que ha traído es aumentar una diferencia de clases dentro de la nación. Pero además ha aumentado el porcentaje de fuerzas no vinculadas directamente a la producción. Hoy existen en el país cientos de MIPYMES legalizadas y miles de MIPYMES no legalizadas, que se sostienen de estas microempresas legalizadas. Eso disminuye las fuerzas vinculadas directamente a la producción, las pocas que quedan en Cuba. Si vas por cualquier cuadra, te encuentras una, dos, tres pequeñas MIPYMES de esas vendiendo productos y las personas ahí detrás de lo que se ofrece, mirando en su telefonito películas, entretenimientos, tonterías, ninguna para hacer progresar la nación. No soy economista, pero que se calcule ahora cuántos pequeños negocios de esos existen solamente en la ciudad de La Habana. Eso ha traído el efecto de boomerang a la poca producción de la nación cubana. Nadie busca la forma de producir, sino de comercializar ya lo que está producido o lo que entra a través de las MIPYMES. Entre estas fuerzas que directamente no están vinculadas a la producción y la otra parte que se ha lanzado a la emigración, prácticamente tenemos un mínimo de fuerzas vinculadas directamente a la producción dentro de Cuba. Es uno de los aspectos que más contribuye a esta miseria en que estamos sumidos. Y aquí entro a hablar el tercer tema, la emigración, la manipulación de la emigración que se ha convertido, a términos generales, en un tráfico de personas. En estos momentos, esa manipulación indolente por parte de los Estados Unidos, desde luego, se convierte en actos criminales. El incentivo mayor de toda esta migración en estos años lo ha propuesto, lo ha conformado, lo ha llevado a cabo el gobierno demócrata de Joe Biden con sus fronteras abiertas, con esas invenciones de paroles, de I-220A, de I-220B, todas esas manipulaciones que ha hecho a través de la frontera con México, independientemente que otros países han contribuido a esta situación, como México, como Nicaragua, como Panamá. Y bueno, aquí tiene esta situación hoy los Estados Unidos, que utilizan muy bien en el proceso eleccionario
y con toda indolencia, sin importarle las víctimas, no importa, no son víctimas norteamericanas. Admiro a Norteamérica, porque es un país que no escatima esfuerzos, pero para Norteamérica, aunque contribuya en ayuda a otros estados del mundo. Me asombra también esta situación de que ahora los emigrantes se creen con derecho a Norteamérica. Norteamérica es de los norteamericanos. Si ellos por bondad o por beneficio han permitido a venezolanos, a cubanos, a puertorriqueños, a haitianos que establezcan su vida en los Estados Unidos, es por bondad, porque América es de los norteamericanos y eso hay que entenderlo. Pero bueno, así funciona la inmigración. Es como si yo ahora trajera de esas provincias del interior una persona y le diera techo y comida en mi casa, y dentro de unos años lo que yo construí, mi casa, ese ciudadano o ciudadana se creyera con derecho a mi casa y mis propiedades. Pero la culpa de todo esto la tienen los Estados Unidos por admitir y hacer funcionar, hasta proteger ese negocio en que se ha convertido la inmigración, en ese tráfico de personas. No estuve equivocado cuando decía en uno de mis trabajos que tarde o temprano iba a perjudicar a los Estados Unidos. Ahora lo va a perjudicar. De hecho, ya lo está perjudicando. Y si no paran eso, pronto los emigrantes gobernarán los Estados Unidos. Y no a intereses de Norteamérica, sino a intereses de sus países de origen. Siempre he dicho, Norteamérica es de los norteamericanos. Si los cubanos, los puertorriqueños, los venezolanos, los nicaragüenses, los ecuatorianos viven allí, es por bondad norteamericana, no por derecho. Se especula que hay un programa, inclusive en lo que queda del gobierno de Biden, de restricción en la frontera. Y digo se especula, porque de lo que se dice a lo que se hace va un gran trecho. Y en resumen, el final de esta administración y la posible administración de Kamala o de Trump van a restringir la migración hacia los Estados Unidos. Pero no por necesidad de los emigrantes, sino por necesidad de los Estados Unidos. Aprovechan lo que les sirve y lo que no, lo intentan expulsar de los Estados Unidos. De una forma o de otra, con un gobierno o con otro, eso es abusivo. Después que incentivaste toda esta vorágine de personas entrando a los Estados Unidos, ahora los vas a expulsar y con una mano atrás y la otra adelante. Debían de indemnizarlos, porque los cubanos que regresen a Cuba, después que lo vendieron todo lo que habían obtenido durante toda su vida, ahora regresan sin un centavo en el bolsillo. Debían de indemnizarlos por lo menos con $5,000 a cada uno, o a cada familia, para que regresaran a su país de origen y tuviesen por lo menos pequeño capital para sostenerse y recomenzar su vida. Pero no creo que eso lo hagan los norteamericanos. Ni que lo haga Kamala Harris, ni que lo haga Donald Trump. Las víctimas de la emigración son todos estos países que las dictaduras o los gobiernos instaurados en su país los han impulsado a la migración, y los Estados Unidos que los han incentivado a la migración ilegal. Con respecto a Cuba, los Estados Unidos siempre han obstaculizado la libertad de Cuba. ¿Por qué? Porque han absorbido todas las fuerzas descontentas que se necesitan dentro de la nación para obligar a la dictadura a cambiar su sistema político, económico y social. Indiscutiblemente, si cuando se entra a los Estados Unidos, exceptuando la forma legal de entrada, se regresa a ese violador de leyes de migración, los demás no van a intentar entrar a los Estados Unidos porque saben que lo van a deportar rápidamente. Pero los Estados Unidos, por ejemplo, para Cuba, la ley de ajuste, para todas estas naciones, el parole, la I-220A, la I-220B y otras leyes o reglamentos que han establecido para acomodar un poco esa migración, esas fuerzas productivas que los benefician,
Pero ¿qué ha sucedido? Que dentro de toda esa vorágine de migración han entrado cientos de ciudadanos que perjudican la estabilidad social, política y económica de los Estados Unidos. Quiero decir con esto que han penetrado dentro de la nación cubanos con una ideología deformada en cuanto a valores humanos, otros de Centro y Sudamérica mezclados en el tráfico de estupefacientes, tráfico de droga, delincuentes que han salido de la prisión, cientos de personas que no son efectivas en la producción, que son una sobrecarga para los Estados Unidos, que desde luego ya han tenido que invertir en todas estas personas que han entrado una gran cantidad de millones de dólares que son aportados por los contribuyentes norteamericanos. Me siento regocijado porque ni me he equivocado en los trabajos de video que he hecho, ni me he equivocado en la emigración, ni me he equivocado en las MIPYMES, ni me equivoco que el régimen castrocomunista hay que incinerarlo de toda América. Me refiero al régimen, no a los hombres, porque estoy en contra de la lucha violenta, de la venganza, del odio, del asesinato, pero la estructura de poder castrocomunista sí es necesario desintegrarla, porque no solo ha determinado en la enajenación de la sociedad cubana, sino también como una epidemia se ha expandido por parte de Centro y Sudamérica y tiene tentáculos en todas esas instituciones o organizaciones que se dicen administrar la justicia internacional. Quiero decir que tiene tentáculos en la ONU, ahora en el BRICS y en otras más. He terminado por hoy esta catarsis. Viva Cuba libre, abajo el castrocomunismo. Todos nuestros derechos, no un derecho o dos derechos, cuestionado a que si nos entregan esos dos derechos, tienen que suprimirnos los demás. Viva Cuba libre de dictadura, abajo el castrocomunismo, fuera de Cuba el Partido Comunista, extinción del Partido Comunista también. La situación de Cuba, esta crisis generalizada, no se importó de otras naciones, ni fueron otras naciones las que la implantaron dentro de Cuba, sino la revolución de Fidel Castro y su Partido Comunista. ¡Viva Cuba libre!